necesitamos de ti, Señor, y sabemos que sin tu ayuda no podíamos entender y no podríamos comprender, Señor, la gran maravilla, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros, y es por eso que hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes hoy a entender y sobre todo poder comprender de tu palabra y llevarlo a práctica, Señor, que es lo que tú nos pides que hagamos día con día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Dice la palabra que he aquí un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley es un hombre o es alguien que conocía en ese tiempo o era experto, como comúnmente decimos, en su época, de la ley mosaica y de la ley de los judíos o de la ley rabínica, como dicen. Era conocedor perfectamente, es decir, nadie le podía echar mentiras a este intérprete de la ley, ¿verdad? No se lo podía. Es como si ahorita habláramos de algún abogado y yo no soy abogado y hablo algo acerca de términos legales y me escucha un abogado y inmediatamente me va a decir, ¿verdad? No, ese es lo que usó, pues no es correcto, ¿verdad? En ese tiempo este intérprete de la ley conocía muy bien. Pero dice la palabra que se levantó, fue acercándose a Jesús y de repente le hace una pregunta. La pregunta era para probarle, dice la palabra, ¿verdad? Esta palabra para probarle, la idea realmente no era necesariamente que fuera mala su idea como para dañar a Jesús, no. Pudo haber sido como para ver qué había más a fondo en cuanto a la vida eterna. Vamos a ver más adelante por qué sucede eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que este intérprete se acerca a Jesús con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que hace este intérprete de la ley? Es: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si fuera la salvación por obras, hermanos, Jesús hubiera dado inmediatamente una lista de lo que se debería de hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. La comprensión de esto, hermanos, sobre la vida eterna, en cuanto a lo que preguntó el intérprete de la ley, no significa realmente que quería saber cuánto tiempo dura o cuánto tiempo es la vida eterna o qué es la vida eterna. No, la cuestión es, realmente quería saber cómo se podía acercar a Dios. ¿Cuál era la manera correcta de acercarse a Dios? Porque en esa época, en ese tiempo, si recordamos, hermanos, había ya varias religiones, ¿verdad? Están los judíos, están los egipcios, están los babilonios, y cada uno de ellos hablaban acerca de un Dios o algún Dios. También estaban los griegos, ¿verdad? Que generalmente los griegos son los que le rebasaron a los otros imperios, que los griegos amontonaron dioses, ¿verdad? Y llega Roma también, los romanos pues también amontonaron sus dioses, y entonces cada uno de ellos decían llegar hacia Dios. Y estos, si podemos ver, hermanos, se refiere o está preguntando la vida eterna, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Cómo lo puedo recibir? Es decir, el amor de Dios en su plenitud. La vida eterna no la tenemos que estudiar en cuestión de tiempo, porque si la estudiamos de esa manera, jamás llegaríamos a comprender, porque ¿quién de nosotros entiende lo infinito? Nadie, ¿verdad? No llega a nuestra comprensión. Pero la vida eterna la tenemos que entender a partir del amor de Dios derramado en nuestros corazones. La vida eterna lo tenemos que entender, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero que ha dado a cada uno de nosotros. Es decir, la vida eterna significa donde está Dios presente. Donde está Dios presente hay una vida eterna. Y la vida eterna la tenemos que disfrutar a partir de hoy. Esto no significa que no vayamos a llorar, no vayamos a sufrir por las situaciones que pasemos, pero la tenemos que disfrutar a partir de ya, porque la vida eterna eso es lo que significa. Por ejemplo, está la muerte eterna. Alguien hablaba esto sobre la muerte eterna y la vida eterna.
¿Por qué se le llama muerte eterna? ¿O por qué le tememos a la muerte eterna? Si lo vemos de esta manera, que muriéndose ya eternamente, pues creo que es más bonito, ¿verdad? Morirse y ya no sentir nada. Pero la muerte eterna no significa muerte literal, como que te vas a ir a acostar y para siempre, ¿verdad? No. La muerte eterna significa dolor, significa sufrimiento. Es decir, significa que la eternidad que vas a permanecer ahí, vas a estar en sufrimiento, en dolor, en agonía, recordando aquellas cosas que en algún momento se nos habló, se nos dijo, viviéndonos a nosotros mismos que cada uno no recibimos el amor del Señor. Ahora, si estoy hablando así, no me refiero a que cada uno de nosotros o alguien de aquí se va a ir, ¿verdad? Porque creo yo, si no me equivoco, cada uno de nosotros estamos convencidos de que vamos a ir ¿a dónde? A la vida eterna. Y eso pues tenemos que estar seguros cada uno, ¿verdad? Porque esto no es por obras. Como les decía al principio, si la salvación fuera por obras, Jesús inmediatamente hubiera expresado una lista de requisitos como para entrar a la vida eterna. Pero no, la vida eterna la tenemos que medir a través de la comunión con Dios el Padre y con su Hijo. Porque en la oración de Jesús, ¿qué era lo que pedía en San Juan 17? Decía Jesús: Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que también ellos sean uno, y que yo sea uno con ellos. Yo les he demostrado todo. Qué bonito es la oración de Jesús cuando habla sobre la eternidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, el experto de la ley, algo que vemos aquí, es que no estaba muy consciente de lo que estaba preguntando también. Porque si se acuerdan, en el tiempo de Jesús, ¿qué era lo que estaba pasando en su contexto? Había también una dificultad de la vida. Y entonces el intérprete de la ley, probablemente un comentarista dice, quería escapar de esa dificultad. ¿Alguna vez ha pensado escapar de las dificultades de la vida, hermano? Como pensando un mundo mejor. Es decir, si tan solamente se acabaran estos problemas, sería feliz. ¿Qué está haciendo inconscientemente? Queriendo escapar de la situación en que lo ve. Y el intérprete de la ley probablemente quería escaparse de esto, buscar un mundo mejor. Pero ¿cuándo lo iba a encontrar? En su pensamiento sabía, en su conocimiento sabía que ese mundo mejor se encuentra en Dios. Pero este intérprete probablemente pensaba en un mundo futuro, cuando en realidad lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, o pensar cada uno de nosotros, es que el mundo mejor llega a nuestras vidas cuando recibimos a Cristo Jesús. Cuando Cristo está en nuestras vidas, llega el mundo mejor. ¿Por qué el mundo mejor? Porque de esa manera cada uno vamos a saber cómo ver la vida, cómo enfrentar la vida, cómo luchar ante aquellas situaciones. Entonces la pregunta era, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús era muy simple y parecería como que algo sarcástico lo que le dice, ¿verdad? Le dice, ¿qué dice la ley? ¿Por qué parecería algo sarcástico? Porque es como si le hubiera dicho, tú conociendo la ley, ¿no sabes lo que dice la ley? Mejor dime tú lo que dice la ley. Explícame lo que dice la ley. Entonces, el intérprete, ¿cuál fue su respuesta? Inmediatamente, ¿verdad? Es como si el intérprete de la ley conocía mucho, como yo les decía, ¿verdad? Es como si yo les preguntara ahorita, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dicen así rápido? Porque lo conocemos muy bien. Pero por ejemplo, se los pregunto, ¿qué dice Salmo 119, versículo 100? Así como, ay hermano, híjole, permítame sacar la Biblia. ¿Pero por qué? Porque no lo conocemos. Pero el intérprete de la ley dice, ¿qué dice la ley? Y inmediatamente pasa a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Conociendo los requisitos de la ley,
no significaba que ya tenía la vida eterna. No significaba que ya disfrutaba de la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús, al final, que también lo vamos a ver, le dice: haz esto y vivirás. Ya lo conocía, pero lo que faltaba era practicar lo que ya conocía. Esto, hermanos, amar al Señor, amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, no basta. Amar a Dios tiene que ser amar a Cristo por sobre todas las cosas, por sobre todas las situaciones que pase, por sobre todas las adversidades que pasemos. Aún así debemos de amar a Cristo. Pero pudiéramos preguntarnos, ¿de esa manera voy a amar a mi prójimo? ¿Ha habido en esto, hermanos, alguna confusión, verdad, en cuanto a amar al prójimo? Y seguramente el intérprete de la ley se confunde, me imagino, porque la siguiente pregunta que él hace es: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué hay esa confusión en él? Porque si recuerdan que la ley decía en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo. Pero había otro lado que le enseñaban a los judíos, y estaba muy claro en su mente, en su conocimiento. Era que odiarás a tu enemigo. Y entonces esa confusión seguramente había en la mente de este intérprete, y estaba con Jesús. Quería ver qué pasaba, porque un comentarista dice también, probablemente este suceso, en esta pregunta que lo escribe Lucas, probablemente se hizo después, cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y entonces el intérprete pudo haber pensado: pues ¿por qué se junta con los samaritanos? Entonces, ¿quién en realidad es el prójimo? En realidad, ¿quién es mi prójimo? Porque se junta con una samaritana. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, así como este intérprete, podemos llegar a equivocarnos. Uno de los errores que tenía este intérprete es que al conocer lo que decía la ley, pensó que con eso era suficiente entrar a la vida eterna. Espero que no pensemos eso también. No debemos de considerar que con conocer un poco de la Biblia, pensemos que ya con eso entramos a la vida eterna. Otro, lo que pensaba él, es que si él amaba perfectamente a Dios y decía: yo te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, él podía pensar que aunque mi enemigo yo lo odie, no pasa nada, como quiera voy a entrar a la vida eterna. Pero vamos a ver más adelante que no era el propósito del Señor, porque la palabra del Señor dice en primer libro de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, dice: yo amo a Dios, o si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es lo que enseña la palabra del Señor. Algo que podemos ver también en esto es que probablemente este intérprete creía que amar al prójimo significaba amar nada más a los judíos. Pero Jesús va más allá. Jesús no le dice: estás equivocado. Jesús no le dice: estás mal. No lo corrige de esa manera. Lo corrige de una manera tan, yo diría yo, tan hermosa, que ni se da cuenta que está siendo corregido este intérprete. Porque Jesús empieza con una historia y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. De Jerusalén a Jericó era muy conocido el camino, porque era un camino muy difícil. Un historiador
conocido como Flavio Josefo decía que este camino estaba literalmente lleno de ladrones que si ibas solo, no era de que si de repente te robaban, no. Es que si ibas solo, era seguro que te robaban. Por eso la mayoría de la gente buscaba siempre irse en grupo, para que pues los ladrones pues por lo menos tuvieran el temor de acercarse con un grupo de personas, ¿verdad? Y entonces, este personaje del que habla Jesús, este hombre que sale de Jerusalén a Jericó, tal parece que va solo, tal parece que no va con nadie, y es atacado por un ladrón. Y Jesús dice que cuando fue atacado, fue golpeado, fue lastimado y quedó tirado ahí. Y dice Jesús, como que inmediatamente, pues el tiempo no sabemos, ¿verdad? Pero probablemente unos minutos, unas horas, pasó el primer personaje, caminando también. ¿Y quién fue? El sacerdote. Bueno, ¿qué hizo el sacerdote? No hizo nada, pues solo miró y pasó de largo. Luego viene el siguiente personaje, pasa caminando. ¿Quién fue? Un levita. ¿Qué hizo el levita también? Pasó de largo, no hizo nada. Tal parece que debería de ser, como era sacerdote o el cargo de sacerdote, o por el hecho de ser un levita, ellos deberían de ser los más serviciales por su cargo, que deberían de ellos saber, mira lo que está pasando, pues hay que atender esto, hay que acercarnos a esto y ayudarlo. Pero no. Y entonces Jesús inmediatamente cambia la expresión, porque hubiera sido otra la historia si Jesús hubiera dicho, y de repente viene un judío muy bueno y atiende a su prójimo. ¿Cómo hubiera sido la historia? El intérprete de la ley, si hubiera escuchado eso, hubiera dicho, entonces hay que amar a nuestro prójimo como tal. Pero no, Jesús no usó eso. Inmediatamente dice, pero viene un samaritano. ¿Cómo creen que fue su mente de este intérprete de la ley? Pues yo me imagino, pero ¿cómo es posible un samaritano, un judío, o un judío, un samaritano? Pero ¿cómo es? O sea, no entiendo, no comprendo. ¿Cómo me enseñas eso? Pero lo que comienza a explicar Jesús es que este samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Pudiéramos pensar, y quería darles alguna lista de algunas excusas probablemente, que hubiera dicho este samaritano, hubiera dicho, somos enemigos de por vida, él es judío, y a mí, que se vea. Otro, este camino es demasiado largo y es demasiado peligroso, no voy a arriesgar mi vida por culpa de él. O probablemente también pensaba, pues puede ser esto una trampa, me están poniendo una trampa a los ladrones y no quiero ayudarlo, y pues así que, ¿para qué arriesgarme? Muchas cosas de eso pudo haber dicho o pudo haber expresado el samaritano, pero no miró la diferencia que había con este judío, porque sí había una diferencia tremendamente racial y religiosa. La diferencia de raza y diferencia religiosa era muy tremenda, era muy fuerte. No era tan fácil que hubiera una comunicación, hubiera un contacto con ellos. Pero cada uno de nosotros, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra que cada uno de nosotros no es preguntarnos ¿quién es mi prójimo? Sino es preguntarnos cada uno de nosotros quién es el prójimo. Porque no es quién probablemente, sino quién es el que va a hacer las cosas. Por ejemplo,
Ha pasado, bueno, hemos tenido quizás amigos, ¿verdad?, más cercanos. Yo me acuerdo en la prepa, pues me juntaba con 12 compañeros porque jugábamos básquetbol y nos juntábamos para entrenar y todo el tiempo. Y entonces un día llegamos a jugar tan temprano en la escuela y pues alguien tiró muy fuerte el balón y en ese tiempo no tenía protector la ventana. ¿Qué creen que pasó? El balón llegó directo a la ventana y ¡pum! ¿Y quién creen que dijo? Pues nosotros lo hicimos. O sea, yo me incluyo. El que quebró, ¿qué creen que le dijimos? O sea, no quebró intencionalmente, sino el que tiró el balón muy fuerte. Lo único que le dijimos es esto: ahí te ves. Arréglalo tú solo. Y eso que le decíamos, que quizás en algún momento le decíamos, si te pasa algo, cualquier cosa, mira aquí esto, lo otro. Y a la hora de la hora, no hay nadie, ¿verdad? Hay que llorar, hay que buscar cómo salir uno. Pero les voy a decir, hermanos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Cada uno de nosotros nos da una responsabilidad de atender a cada uno de nuestros hermanos. Este samaritano cumplió, porque él vio, dice, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. Esa frase, y viéndole, significa observar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y hay que, cada uno de nosotros, ver a nuestro alrededor. No tenemos que ir lejos, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que uno de los países donde hay mucha pobreza y donde muchos niños o gente grande muere de hambre es en la parte de África? ¿Cuántos saben eso? Pero no tenemos que ir hasta África, ¿verdad? Porque primero hay que juntar nuestro pasaje y sacar nuestro pasaporte para poder ir a África. Y si estamos esperando llegar a África como que para ayudar a alguien que está pasando hambre, ¿cuándo lo vamos a hacer? Creo que nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que no hay que poner nuestra mirada hasta allá. Hay que poner nuestra mirada ¿a dónde? Aquí, cerquita. ¿Qué está pasando en el hogar? Y no solamente podemos ver en cuestión de necesidad material, sino también en cuestión de necesidad espiritual. Podemos ver a nuestro alrededor, hermanos. Esto es lo que hizo el samaritano. Vio y movido a misericordia ayudó. Vendó sus heridas, curó sus heridas. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor que donde llegó, sacó 2 denarios y le dio al mesonero. Y después de eso todavía le dice, atiéndemelo bien. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y es por eso que Jesús le responde al intérprete de la ley con otra pregunta. Es lo más maravilloso que hace Jesús, ¿verdad? Porque le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, es decir, el intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Se dan cuenta que Jesús estaba regañando a este intérprete de la ley? Por eso cuando regañen, hermanos, busquen la manera de regañar. No regañen así como que muy feo, como dicen, ¿verdad? Busquen palabras, pero que sí, que ni se, porque seguramente este intérprete de la ley ni se dio cuenta de lo que estaba enseñando Jesús. Al principio le dice, ¿qué dice la ley? Les decía que es como si Jesús le estuviera diciendo, tú siendo intérprete de la ley y no sabes. Si alguien me dijera, ¿qué dice Génesis 1:1? Y yo le digo, ay, no sé, hermano, tú eres pastor y no sabes. Yo lo voy a sentir así como que
Ya me regañó y muy feo, ¿verdad? Pero si busca otra manera de cómo decirme, entonces quizás otra manera, ¿verdad? Pero ¿saben que Jesús regañaba de esa manera o instruía de esa manera? De tal manera que la gente ni se daba cuenta cómo enseñaba Jesús. Por eso debemos de aprender de Jesús, de las actitudes, de la enseñanza de Jesús, amados hermanos. Mi prójimo es aquel que está justo frente de mí, el que está cerca, el que está más necesitado, pero que está cerca de mí. Les quisiera dar algunos ejemplos, hermanos, de cuántas situaciones pudieran estar pasando y que probablemente vayamos a tener algunas excusas ante esto, pero ¿cuántos niños enfermos, cuántos niños hambrientos hay en nuestro contexto, aún siendo Monterrey, a causa de tener un padre o a causa de tener sus padres borrachos o adictos a alguna droga? ¿Cuántos niños hay aquí en Monterrey por eso? Hay muchos. ¿Cuántas esposas hay lastimadas, dañadas, aquí mismo en Monterrey por tener un esposo excesivamente machista que daña a su pareja? ¿Cuántos? ¿Cuántos quizás los que trabajan en algunas empresas conocen a algún compañero o alguien trabajador oprimido y que le den un salario, no sé, muy humillante, ¿verdad? Ante todas esas situaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cerramos nuestros ojos o hacemos algo? Pero nuestra mayor excusa es, ¿y qué puedo hacer yo? Recuerdo que la primera vez que vino mi hermano a Monterrey, tuvo una mala experiencia aquí en Monterrey, porque la primera vez que vino, llegó un día martes, y ya para el día miércoles, al día siguiente, ya tenía trabajo, porque pues él dijo, yo voy a ir a trabajar, la primera vez que salga, lo que salga, voy a trabajar en eso. Entonces fue de ayudante de montacarguista, algo así. Entonces, llega martes, salí a enseñarle dónde tenía que tomar el camión, y yo no estaba en ese momento, al día siguiente, con él, y sale, y justo cuando estaba esperando el camión llega un hombre y empiezan a golpear y a quererle quitar su teléfono y todo lo que tenía mi hermano. Y entonces había personas alrededor. ¿Qué creen que hicieron los que estaban alrededor? Nada. No hicieron nada. Dice que se quedaron ahí. Más bien un taxista vino y se acercó a él. Y dice mi hermano, yo pensé que me iba a atropellar porque venía muy recio, y se acercó y pues nada más me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Pues me golpearon. Pues ¿dónde vienes o qué? Yo no soy de aquí, acabo de llegar. Mi hermano después de eso quiso regresarse a Chiapas, dice, porque pensó, ¿esa fue mi bienvenida? No, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hizo la gente alrededor? No hizo nada. Ahora podrá uno decir, pues es que pues mucha la delincuencia, pues qué tal me matan a mí o me dicen algo o me hacen algo. O sea, puede haber muchas cosas, pero lo que sí quiero que quede claro, hermanos, es que cada uno de nosotros debemos de ser prójimo, porque es lo que nos enseña Jesús. Lo más importante no es preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Deberíamos de preguntarnos, ¿soy yo un prójimo? Es decir, yo soy un prójimo. ¿Ayudo a los demás que veo que pasan situaciones? ¿Soy yo un prójimo? Y esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de pedir la dirección de Dios para actuar. Aunque lo que yo quiero decirles no es que salgamos ahorita y a buscar a ver quién tiene necesidad y le da, como un compañero una vez dijo también, los que andan pidiendo, ¿verdad? Yo le voy a dar $1.
¿Pero por qué un peso? Porque si encuentro allá otro, le va a dar otro peso. De tal manera que si al día encuentro 5, son 5 pesos. Le digo, pues no pienses así. O sea, si vas a ayudar a esto, pues dale mejor los 5 pesos a este, y porque no sabemos si vas a encontrar otro, y qué tal no vas a encontrar a otro que esté pidiendo. Y entonces, pero ese es su pensamiento. Así que no estoy diciendo que ahorita saliendo vayas a buscar a alguien. ¿Qué necesita? O le estoy diciendo que le vaya a entregar 1,000 pesos, 5,000 pesos a la primera persona que la va a encontrar. No. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es: ¿cuánto de nosotros nos mantenemos viendo a nuestro prójimo y le dedicamos? Primeramente, cuando el samaritano se paró, ¿qué creen que lo primero que entregó en ese momento? Su tiempo. Sí, su tiempo. Es decir, tan solo el hecho de pararse, observar qué está pasando, ya está entregando su tiempo. ¿Entrega usted su tiempo? En su hogar, con su familia, ¿entrega usted su tiempo? A mí me llama mucho la atención, hermanos, que hoy en día por el avance de la tecnología que tenemos, pues ha disminuido realmente mucho la comunicación en familia. Es decir, ya no hay, como que ya no hay de qué hablar, ya como que ya no hay tanto que hablar, ya no hay tanto que discutir. Está uno comiendo, está uno ahí, ya como que la plática ya se acaba tan pronto, y luego hay que agarrar el teléfono, el tablet, de la computadora, pero como que no hay tiempo para convivir. Y si no hay tiempo para hacer eso, entonces no voy a ver la necesidad. No voy a ver la necesidad que está pasando. Porque probablemente la gran necesidad que hay no se encuentra en África, ni se encuentra en el estado más pobre de México. Probablemente la necesidad más grande que hay se encuentre ¿dónde? A nuestro alrededor. Y es por eso, hermanos, dediquemos tiempo para observar, dediquemos tiempo para orar, dediquemos tiempo si vemos a alguien pasar una situación, darle algunas palabras de aliento, algún abrazo, algún apoyo. El apoyo puede interpretarse de muchas maneras, pero lo que sí debemos de hacer es acercarnos a ayudar, amados hermanos. Es acercarnos. Cada uno de nosotros tenemos que acercarnos. Un escritor dice: el mundo sería un lugar diferente si cada cristiano se ocupara de las penas que hay ante él. Por ejemplo, ¿cuántos somos hoy aquí? Aproximadamente, ¿cuánto más son? Unos 40 aproximadamente. Si cada uno de nosotros saliéramos a nuestro lugar a ayudar a alguien, ¿cuántas personas ayudaríamos? 40 personas ayudaríamos. Pero imagínense que dijéramos, no sé, pues que el hermano René que se encargue de hacer eso, pues ¿yo qué? ¿Cuánto tiempo le llevaría a nuestro hermano a ayudar a 40 personas? Pues un montón de días, ¿verdad? Y sus posibilidades yo creo que no lo podría. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Yo entiendo que es complejo amar a nuestro prójimo. ¿Por qué es complejo amar? ¿Por qué es difícil a veces amar a nuestro prójimo? Porque algo que les voy a decir esto, hermanos, me llamó mucho la atención porque fui a un seminario en Guatemala, pero algo que me dijo el administrador allí es esto. Dice: a los estudiantes aquí lo disciplinamos porque vienen estudiantes de diferentes países y vienen estudiantes con papás que tienen una economía muy pobre, pero vienen estudiantes también de diferentes países que sus papás tienen una economía muy fuerte, es decir, que no tienen necesidad de dinero. De tal manera que un día, dice, llega un argentino aquí, un joven. El joven pues era un poco pues egoísta, y cuando llega, dice, sus compañeros de repente le decían: vamos a comprar una coca, te invito.
bueno, allá le dicen gaseosa, ¿verdad? Lo que es refresco, y dice, te invito. ¿Y qué era lo que decía este argentino? Que decía, no, yo tengo. Y pues sacaba su billete y no había pena, ¿verdad? Ni se preocupaba. Y dice, hasta que un día dijimos, pues hay que educarlo a cómo es y cómo son las cosas. Le hablamos a su papá y le dijimos, por favor, corten la llamada, no se comunican con él. Y le explicaron por qué. Y dice, solo pasaron 15 días para que este jovencito se pusiera a llorar. Y lloró cuando le dijo a su compañero, ¿me regalas un poquito de pasta de dientes? O sea, tanto orgullo que había que no sabía pedir. Cuando pidió el pasta de diente, se puso a llorar. Y él expresa estas palabras: aprendí que no es bueno, hay que ser sencillo, hay que ser humilde a pesar de que tengamos las cosas que tengamos. Y entonces una de las cosas que enseñan ahí como la cultura de los estudiantes es, hay que saber ayudar a los demás, pero también hay que saber recibir. ¿Recuerdan eso? Hay que saber recibir. Porque probablemente, hermanos, ¿qué les parecería si conocieran a una persona muy pobre y saben que de repente pasan una necesidad? Porque de repente pasamos una necesidad, ¿verdad? Así como le llaman las vacas flacas. Pero ¿qué les parecería si una persona que ustedes lo conocen y es muy pobre y les dijera, mire, tengo este ahorrito desde hace 10 años y le quiero ayudar? ¿Qué harían ustedes conociendo su situación? Lo más fácil que haríamos es, no, claro que no, pues es de usted, no haga eso, no haga eso. ¿Saben que a veces eso es ser egoísta, hermanos? Ahora va el otro lado de la moneda, ¿verdad? Hace poco tuve esa experiencia, ¿verdad? Y pues no sé, como que yo me sentí avergonzado, no sé qué iba a hacer. Aquí en el Mercado Juárez fui a hacer un mandado y ahí venden unos taquitos y me puse a comer me compré unos taquitos ahí y estaba comiendo unos taquitos y de repente llega un señor con una bocina y empieza a cantar. Termina de cantar y pasa alrededor de las mesas donde está la gente y llega conmigo y pues ahora sí, yo sé que yo no tenía feria, ¿verdad? Apenas iba a pagar lo que estaba comiendo, pero me dice estas palabras, me regala una moneda. Y entonces le iba a dar como que un peso, ¿verdad? Era el único peso que traía. Y me dice, no, me debes de dar por lo menos 10 pesos. Y no solamente me dijo eso, es tu responsabilidad ayudar a la sociedad. Me quedaron viendo los demás, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo que es mi responsabilidad? Y yo dije, y ya estaba viendo este tema, Señor, pues ¿qué me quieres enseñar con esto, verdad? Pero me di cuenta que tampoco lleguemos al extremo, ¿verdad? Porque ¿en qué momento el personaje que fue atacado por el ladrón, en qué momento no dice la Biblia? Probablemente estaba gritando, auxilio, ayúdenme, pero no dice la Biblia. Pero lo que sí es más importante, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos que observar a quién vamos a ayudar, sin caer nosotros porque a veces nosotros es más fácil hacernos la víctima, ¿verdad? Cuando estamos pasando necesidad es más fácil decir, ¿quién me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué nada más me quedan mirando y no me ayudan? ¿Por qué? Pero la pregunta es, cuando usted está viendo la necesidad de alguien, ¿qué hace usted? ¿Ayuda? ¿Apoya? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? Entonces, como les decía, hermanos, para terminar, no es preguntarnos ¿quién es mi prójimo?, sino es preguntarnos ¿yo soy un prójimo? Espero que los demás hablen de nosotros, ¿verdad? Y digan, ese sí es muy buen prójimo, porque cuando ve que pasemos alguna necesidad, pues está allí con nosotros. Mi tío es bien bueno, porque cuando pasa una necesidad me ayuda, pero
Tampoco, como dicen, ¿verdad, hermanos? Hay que aprovecharse de las situaciones. Como este señor, ¿verdad? Que dice, me tienes que dar 10 pesos, es tu responsabilidad. ¿Qué está haciendo? Aprovechándose de la situación, de su momento, ¿verdad? Pero no hay que tampoco ser así, hermanos. Un predicador, Spurgeon, decía que nunca se nos olvide que lo que la ley exige de nosotros es que cumplamos verdaderamente el fruto que produce en nosotros el Evangelio. Nunca se nos olvide eso, hermanos. El Evangelio que hemos recibido produce frutos verdaderamente en nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser un buen prójimo. Maravilloso Dios, ayúdanos a ser, Señor, un buen prójimo. Es complejo, Señor, entender las cuestiones que pasan alrededor nuestro. Y es difícil ayudar a todos los necesitados que pudiéramos ver. Pero por lo menos, Señor, danos la iniciativa de ayudar a alguien, Señor. Quizás empezando con lo más especial, ayudándolo con nuestras oraciones, extendiéndole la mano, apoyándole, Señor, en diferentes maneras. Te ruego, bendito Dios, que tú hagas la obra en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, fortalece sus vidas, Señor, y glorifícate grandemente en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor.